Continuamos. Ya vimos entonces todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo que tienen una función general de flexión y también de pronación. ¿No? Vimos los pronadores, que el proximal era el redondo y el distal el cuadrado. De aquí, pues mencionar algo que es el túnel del carpo, que ya habíamos mencionado un poquito antes. Si cortamos la mano, ¿no? La región de la muñeca, o del carpo específicamente, hacemos un corte transversal, lo estamos viendo desde aquí, o sea, hacemos el corte, tenemos el túnel del carpo. Entonces vamos a hacer una esquemita del túnel del carpo, tendríamos los huesos, veremos los huesos en la parte proximal. Recordamos cómo se acomodaban los huesos del carpo. A ver, huesos del carpo, hilera proximal, el más lateral de todos hacia el pulgar, ¿con cuál comenzábamos? ¿Cómo se llamaba? Escafoides. Escafoides, muy bien. Y el escafoides tenía su tubérculo. Y clínicamente dijimos que era importante porque era el hueso del carpo que más que. Más se lesionaba, ¿no? Exacto. Y también tenía riesgo de algo que era necrosis avascular, porque se puede lesionar una arteria que va pegadita al escafoides. ¿Cuál es la arteria? Radial. Radial, que ya vimos que ingresaba por el canal del pulso. O sea, aquí estaría hacia afuera la arteria radial, que luego va a girar y veremos que esa es la tabaquera anatómica. Luego del escafoides, seguía otro hueso. ¿Cuál era el otro hueso? El semilunar. Semilunar. ¿Cómo se llamaba antes? ¿O qué otro nombre tiene? Lunato. Lunar. Lunato. Muy bien. Y luego de ahí tenemos otro hueso. ¿Cuál es? El piramidal. El piramidal, exactamente. ¿Se acuerdan del otro nombre del piramidal? Triquetral. Triquetral o triquetrum. Muy bien. Y encima del piramidal, ¿cuál tenemos? El Samoideo. pisiforme. Pisiforme. Y ya dijimos que ese samoideo, ¿por cuál tendón, de cuál músculo pasaba por ahí? El músculo flexor ulnar del carpo. Perfecto. Flexor lunar del carpo. Estamos viendo entonces un corte transversal, la hilera proximal de huesos. Entre el pisiforme y el escafoides se va a formar, ¿no? Un ligamento que habíamos mencionado que va a estar rodeando tanto el piso aquí abajo, ¿ok? Y arriba que va a ser un túnel, que era el retináculo ¿qué? ¿Se acuerdan? Ahorita dijimos, está en la cara anterior, retináculo ¿qué? ¿Flexor o extensor? Flexor. Flexor, exactamente. Pues aquí estaría el retináculo flexor. ¿Vale? También hace rato dijimos que pegadito al pisiforme, y aquí también afuera, o sea, es importante, está por fuera, pasaba una arteria y un nervio hacia medial. ¿Cómo se llama la arteria y el nervio? Están por afuera y mediales. Hacia el meñique. ¿Qué arteria y qué nervio? Son mediales. Si del otro lado estaba la arteria radial, ¿cuál arteria está del lado medial? Hacia el meñique. Ulnar. Ulnar. Y pasaba por un canal que era el canal ulnar, ¿no? Rodeando. Que también se le llama canal de Guyon, que habíamos dicho ahorita. Está por afuera. Este retináculo flexor me está formando un túnel, entonces, ¿qué nombre le vamos a dar? Túnel del Carpo. carpo. Muy bien. Y ese túnel del carpo, si lo viéramos en la mano, voy para acá, acá hay otra. Si lo vemos en la mano, tomaría, lo que estamos viendo es esta imagen, ¿no? Estamos viendo esta parte, ¿vale? Pero el túnel del carpo se une por un extremo al escafoides y al piramidal, perdón, al escafoides y al trapecio, escafoides y trapecio, y por el otro lado al pisiforme y al ganchoso. ¿Ok? Son las paredes. Entonces, otra vez, en la parte lateral al escafoides y al trapecio, ¿no? Hacia el pulgar. Y en la parte medial
al pisiforme y al ganchoso. ¿Sí se entendió ahí? ¿Entendimos? Sí, Ok. Entonces, ese sería el túnel del carpo, ¿vale? Ese retináculo flexor. Acá está. Y aquí ya estamos viendo es el corte transversal. Ese túnel del carpo lo vamos a dividir en dos porciones o dos celdas. Entonces, para el escafoides, acuérdense, es lateral, pisiforme medial, ¿no? Hacia el pulgar, el escafoides, hacia el meñique, el pisiforme. Si lo vemos en su parte más interna, vamos a hacer una pequeña separación. ¿Ok? Lo vamos a dividir en dos celdas. Una celda medial que es muy grande y una celda lateral que es chiquita. ¿Vale? Entonces, en la celda, o sea, en el túnel del carpo pasan 11 cosas. No está tan difícil. Aunque sean 11, es sencillo. Van a pasar un músculo que dijimos ahorita, el flexor superficial de los dedos. Aquí veríamos sus tendones. Acuérdense que son 4, ¿no? Para el índice, medio, anular y meñique. Pues aquí estarían los 4 tendones del flexor superficial de los dedos. Tenemos 4 cosas. ¿Ok? ¿Qué tendremos? Tendremos otros 4 abajo. ¿Cuáles serán estos que están abajo? Del flexor profundo. Perfecto. El flexor profundo de los dedos. Entonces ya llevamos 8 componentes. O sea, abajo iría el flexor profundo de los dedos. Ahí mismo, en esa celda medial, va a pasar el nervio más importante, ¿no? El que va por el túnel del carpo. El que inerva casi todo. ¿Cuál es? ¿El mediano? Mediano. Entonces el nervio mediano pasa en el túnel del carpo. ¿Ok? Por eso se les pregunta, en el síndrome del túnel del carpo, ¿cuál es el nervio afectado? El mediano. ¿Entendimos? Sí. Ok. Y otro músculo que también pasa en esa celda, en la celda medial, aquí, en otro color, es el flexor largo del pulgar, o sea, el flexor largo del primer dedo. Entonces ya tenemos 10 elementos del túnel del carpo. En la celda medial son 4 superficiales, 4 profundos, el nervio mediano y el flexor largo del pulgar. Y en la celda lateral solo pasa el tendón de un músculo. Era un músculo que se dirigía al segundo metacarpiano. ¿Se acuerdan cuál era? Ahorita dijimos de los flexores. ¿Cuál iba al segundo metacarpiano? El flexor radial del el carpo. radial. Muy bien. El flexor radial del carpo está en la celda lateral. Ya son 11 cosas. 4 flexores superficiales, 4 profundos, van 8. Nervio mediano 9, flexor largo del pulgar 10, flexor radial del carpo 11. Son los 11 componentes del túnel del carpo. ¿Dudas de esa parte? No, ¿No? Ok. ¿La arteria ulnar pasa por adentro del túnel del carpo o no? Arteria ulnar. A ver, ¿qué opinan? ¿La arteria y el nervio ulnar pasan por adentro o no? no, No, No. no pasan. ¿Cuál es el único nervio que pasa por el túnel del carpo? Mediano. mediano. Ok, muy bien. Y déjenme ver. Ajá. Y ya, pues más bonito, ¿no? La representación, para que entendamos. Entonces vemos como en el túnel del carpo, aquí de hecho hasta se ve más bien la hilera distal de huesos. Según tenemos trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Recordamos que el grande es el capitatum y el ganchoso el amatum. Entonces ahí vemos la segunda hilera, básicamente lo mismo. Vean cómo por afuera
Está la arteria radial que va hacia el escafoides y al trapecio, ¿no? Vemos cómo la porción ulnar no pasa por el túnel del carpo, está por afuera y medial. Ahí vemos todos los componentes. Los flexores superficiales, los flexores profundos, el nervio mediano y el flexor largo del pulgar. Estos 10 elementos son la celda medial y en la celda lateral el flexor radial del carpo. ¿Sí se entendió el túnel del carpo? Sí. Perfecto. Ahora vamos con el compartimento posterior. Ya dijimos el anterior. Entonces seguimos en músculos antebraquiales, los del brazo. Pero vamos con los posteriores, compartimento posterior. ¿Ok? Lo mismo, aquí vamos a usar la clasificación que usa Moore. Pero les digo, más allá de cómo lo clasifiquen, pues es identificarlos. Porque si ustedes ven la target, lo divide en posterior, propiamente dicho, y en lateral. En cambio, Moore no se complica, todo es posterior, lo divide igual en capas. Entonces lo va a dividir en una capa superficial y en una capa profunda. Entonces la capa superficial, con las que vamos a comenzar ahorita, del braquiorradial, que ahorita dijimos, ya lo hemos mencionado, los extensores radiales del carpo, extensor radial largo y extensor radial corto del carpo. El extensor de los dedos, que aquí solo hay uno, no hay superficial y profundo, solo es extensor de los dedos. El extensor del quinto dedo, o sea, el meñique. Y el extensor ulnar del carpo. Solo hay uno, y este extensor ulnar del carpo, también llamado cubital posterior. Recordamos que el flexor ulnar del carpo era el cubital anterior, el extensor ulnar del carpo es el cubital posterior, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con esos. Vamos a comenzar con el braquiorradial. Y bueno, el braquiorradial, que creo que es un músculo como súper importante, que lo vamos a estar viendo todo el tiempo, ahorita nos servía de referencia para una arteria. Vamos a ponerlo por acá. Esta sería la vista posterior. Vamos a ver desde atrás la mano. Entonces, déjeme ver que esté bien. Sí, aquí estaría 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos viendo desde atrás. ¿Ok? Ya tendremos la ulna, tendremos el radio. ¿Vale? El braquiorradial. A comenzar con su origen. El origen es de la cresta supracondilia, o sea, poquito arriba del cóndilo lateral. Vamos en el húmero. Dejen ver que si lo tenga bien, sí, sí. Ah, no, espérenme. Para no perdernos. Quedamos los esquemas igual. Ya. Este lo vamos a voltear. Si no, nos vamos a hacer bolas. Ahí está. Aquí vemos la misma extremidad derecha, pero desde atrás. Ok. Acá estaría el radio, que es el más grande, y se articula con el carpo y la ulna. Desde la cresta supracondilia, o sea, arribita, venía el epicóndilo, pero este es el epicóndilo lateral, no el medial. Entonces de ahí se origina. ¿Hacia dónde se va a insertar? Se va a insertar al radio, a su cara lateral. De hecho, es muy cerca del proceso estiloides. ¿Ok? Va por la orilla el braquiorradial. ¿De acuerdo? Tanto que se suele apreciar en la cara anterior. Este sería el braquiorradial. Ahorita que veíamos la cara anterior, gira y ven, ahí lo podemos ver. Sí, viene de la cara lateral
del húmero a la cara lateral del radio. Entonces realmente su mayor volumen está hacia la cara anterior. ¿Quién lo va a inervar? Si está atrás o viene de atrás. ¿Cuál es el nervio? Está atrás. Radial. Radial. Muy bien. Entonces aquí no hay pierde. Está atrás, radial. Ya no me complico la vida. Unción. Aquí es curioso porque aunque este músculo viene de atrás, contribuye a la flexión. Es como una excepción, o sea, algo inervado por el radial, pero contribuye a la flexión. Pero muy débil, ¿no? No es el más importante para la flexión. Entonces contribuye parcialmente a la flexión del antebrazo, aunque esté aunque se origine de la región posterior, ¿perdón? ¿Por qué era importante el braquio radial? Me formaba, ¿qué límite del canal del pulso? Lateral. Lateral, exactamente. ¿Quién me formaba el límite medial? Del canal del pulso. El flexor radial del carpo. Flexor radial del carpo. Ok. Entonces ahí está el braquio radial. Ahora vamos con los extensores del carpo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá. El extensor radial largo. Ahorita vamos con el corto. El extensor radial largo se origina del mismo sitio que el braquio radial. Entonces, de la cresta supracondilia lateral. ¿Ok? Pero igual de acá. Y este se va a dirigir al segundo metacarpiano. Pues, obviamente en su cara dorsal. Pues va a estar por aquí. Y va a contribuir, pues el nombre lo dice, a la extensión, o sea, dirigir hacia atrás, hacia dorsal, la mano, ¿no? El extensor radial largo del carpo. Segundo metacarpiano. ¿Cuál será su nervio? El radial. Radial. Entonces ya vemos todo acá es radial. No me complico la vida. Si hay un extensor radial largo, ¿cómo se llamará el otro músculo? Tensor radial corto. Corto. El extensor radial corto. Este extensor radial corto se va a originar un poquito más abajo. O sea, los otros eran de la cresta supracondilia. Este se origina del epicóndilo lateral. Entonces, un poquito más abajo, ¿no? En la orilla, donde está el epicóndilo. De ahí se va a dirigir al tercer metacarpiano, a la base del tercer metacarpiano. Su función, pues ya la sabemos, es extensión de la mano. Y sabemos su nervio, que es el radial. No nos complicamos la vida. Luego, para los dedos, se llama así extensor de los dedos. Este músculo se va a originar también epicóndilo lateral. Se dan cuenta que en general los extensores son del epicóndilo lateral y los flexores que vimos ayer son del epicóndilo medial. ¿Ok? Para extender a los dedos, ¿hacia dónde se va a dirigir? Este músculo pues, se tiene que ir a las falanges y se va a dirigir a las falanges de los 4 dedos mediales. ¿Cuáles son los 4 dedos mediales? ¿Cuáles serían los 4 dedos mediales? ¿Incluye el pulgar o no incluye el pulgar? No. No, no lo incluye. Índice, medio, anular y meñique. Entonces va a los 4 dedos mediales. ¿Ok? ¿Cómo lo va a hacer?
porque nada más le puse así, no le puse falange. Se va a dirigir. Uy, ahí está. Viene aquí la masa muscular. Que quedamos cuando se acerca, se adelgaza, ya solo son los tendones. Y va a llegar a la falange media. Falange media. Pero también va a llegar a la falange distal. O sea, se inserta en la falange media y también se inserta en la falange distal. Ven cómo se expande. ¿Ok? Entonces, 4 dedos mediales, una expansión medial para la falange media y 2 expansiones laterales para la falange distal. ¿Ok? Si nosotros tensamos, como que hacemos garrita a la mano y vemos el dorso, podemos apreciar estos tendones. ¿Ok? Nervio, ya lo sabemos, es radial. ¿Ok? Ahí no cambia. Y pues su función, extensión de los 4 dedos mediales. ¿Sí se entendió? El extensor de los dedos. Sí. ¿Ok? Ahora vamos con cuál extensor. ¿Cuál dedo de los que dijimos aquí ahorita tenía también su propio extensor? El meñique. El meñique. ¿Cuál dedo es el meñique? El quinto dedo. El quinto dedo. Muy bien. El extensor del quinto dedo. Este también. ¿De cuál epicóndilo saldrá? Lateral. Lateral. ¿Dónde creen que se va a insertar? En el quinto dedo. Y aquí de hecho va a estar muy reforzado, porque también este músculo se va a dirigir más delgadito y va a hacer lo mismo. Una expansión a la falange media y otra expansión a la falange distal. Está más reforzado, de hecho es fácil de extender el meñique porque tienes un músculo extra que lo va a reforzar. ¿Ok? Entonces va del epicóndilo lateral a las falanges media y distal. Lo mismo. ¿Y cuál es su nervio? Radial. Radial. Vayan pensando qué patologías dan si no funciona el nervio radial, ¿vale? ¿Cuál me falta? ¿El extensor qué? Ulnar. Ulnar del carpo. ¿O cubital? ¿Cómo se llamaba antes? Cubital está atrás. ¿Cubital qué? Posterior. Posterior. El extensor ulnar del carpo se origina del mismo lugar. ¿De dónde se va a originar? Epicóndilo lateral. Epicóndilo lateral. Muy bien. Es como una masa común, si se dan cuenta. Y este se va a dirigir no a las falanges, sino al metacarpo, al quinto metacarpiano. Entonces iría, mismo sitio, epicóndilo, y de ahí se dirige al quinto metacarpiano. Ahí tendremos la masa de músculos, quinto metacarpiano. Función, pues extensión del carpo, y el nervio, ya lo sabemos, radial. ¿Ok? Esos son los músculos de la capa superficial. De ahí no sé si hay alguna duda de alguno de esos músculos. Los busco acá. ¿Ninguna duda? ¿No hay dudas? No. ¿No? Ok. Te muevo esto tantito, ahí está. A ver, aquí tengo una maraña de músculos. Vamos a tratar de identificarlos. Vamos en la vista posterior. Puedes ver arriba el húmero, la ulna. Ahí está tapado el radio.
Vamos a tratar de identificar. El que más llama la atención, el más grande de todos. Vean este de aquí. ¿Cuál será de los que acabamos de decir? El extensor de los dedos. Extensor de los dedos. Vean cómo se expande. Tiene 4 tendones que se dirigen hacia el meñique, hacia el anular, hacia el medio y hacia el índice. Y vean cómo en la falange media tiene una expansión medial y en la falange distal 2 expansiones laterales. ¿Ok? Es el extensor de los dedos. ¿Ok? ¿Cuál será este músculo de aquí? A ver, véanlo. Extensor del quinto dedo. Extensor del quinto dedo, extensor del meñique. Ven cómo se fusiona con el extensor de los dedos para reforzar la expansión medial, la falange media y la distal, ¿ok? Con expansiones laterales. Ok. ¿Qué músculo podemos identificar? Dejen ver. Acá. Extensor ulnar. Extensor ulnar del carpo. ¿De dónde se origina? Epicóndilo lateral. Del cóndilo lateral. ¿Dónde se inserta? En el quinto. En el quinto metacarpiano. Muy bien. Y aquí podemos ver, o sea, el braquiorradial no se distingue aquí porque acuérdense que se va hacia anterior, pero estos dos músculos, uno que iba del epicóndilo y otro que iba de la cresta supracondilia lateral. ¿Cuáles son estos? El braquial y el extensor radial largo. Bueno, el braquiorradial, de hecho aquí no se alcanza a ver porque se ve más anterior. Los dos son los extensores largos, ¿no? Radiales largos. El Largo y largo corto. y el corto. ¿Este cuál sería? El de la flecha. ¿El largo o el corto? Corto. A ver, A y B. ¿Cuál sería A? ¿Corto o largo? Largo. ¿Dónde se insertaba el extensor radial largo del carpo? En la En el cresta. Cresta supracondilia con el braquiorradial. Entonces, este es el extensor radial largo del carpo. ¿El B cuál será? ¿El extensor radial qué? el corto. El corto. ¿Por qué sé dónde se inserta? ¿O dónde se origina, pues? En el epicóndilo lateral. En el epicóndilo lateral. ¿Sí se entendió esa parte? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces ya tenemos la capa superficial de los músculos. Ahora vamos con la capa profunda. La capa profunda, al menos la división que hace Moore, porque les digo, la tarjeta también lo subdivide en una porción lateral, pero pues bueno, X. La profunda propiamente dicha, se pone aquí profunda, profunda, es en sí la capa profunda y la capa emergente. Vamos a hacer esa distinción, que es como lo ponemos en su tabla. En la capa profunda vamos a tener dos, al supinador y al extensor del segundo dedo. ¿Cuál es el segundo dedo? El índice. El índice, muy bien. Y en la capa emergente, todo lo que tiene que ver con el primer dedo. Ahí creo que en la tabla que les mandé hay un errorcito, porque creo que había puesto quinto dedo en uno. Todo es primer dedo, ¿eh? Todo es pulgar, ahí para que hagan la corrección. O sea, en la capa emergente de los extensores. Porque es el abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Creo que no la puse meñique, ahí hagan la corrección, por favor. En la capa emergente. Entonces, todo esto es el primer dedo. Abductor largo del primer dedo, extensor largo del primer dedo y extensor corto. Y ojo, ahí es el abductor largo. El abductor corto no está en el antebrazo, es un músculo de la mano, ¿vale? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a describir esas capas. Vamos para acá. Vamos a comenzar
con estos dos, supinador y el extensor del índice. El supinador se origina del mismo epicóndilo. Si estamos en la cara posterior, ¿cuál es el epicóndilo? A ver, estamos en la cara posterior del brazo y antebrazo. ¿Epicóndilo lateral o epicóndilo medial? ¿Con cuál estamos iniciando ahorita? El lateral. Lateral. Entonces, supinador se va a originar del epicóndilo lateral. Y un cachito de la ulna. De hecho, la ulna está en el epicóndilo lateral. Y la ulna tiene una fosa muy pequeña, que es la fosa y cresta del supinador, ¿no? Entonces, chiquitito, de ahí va a comenzar. De ahí, el supinador se va a dirigir hacia el radio, ¿ok? ¿A qué parte del radio? A su cara lateral, se va a ir hacia afuera. Entonces, abarca el epicóndilo lateral del húmero, abarca la porción de la ulna, donde está la fosa del supinador, y se dirige hacia la cara lateral del radio. Entonces, es pequeño, si se dan cuenta, ese músculo, no llega muy lejos. Entonces, húmero y ulna, y de ahí se dirige al radio. Es el supinador. Su función, pues, supinar, ¿no? ¿Qué es supinar? ¿Cómo sería? ¿Rotación externa o rotación interna? La supinación. Externa. Externa. ¿No se acuerdan hacia la posición anatómica? ¿Quién lo inerva? Está atrás. Entonces, ¿quién lo inerva? Radial. Radial. No tiene tanto chiste. Entonces, todo lo que está atrás, radial. Fácil. ¿Cuál era el otro músculo de la capa profunda? Un El ex- extensor El del segundo. segundo dedo. Muy bien. El extensor del segundo dedo. Ponlo por acá. ¿Cuál quedamos que es el segundo dedo? El índice. El índice. Muy bien. Ponlo con otro color. Origen de la ulna, en este caso, del tercio distal y de la membrana interósea. ¿Ok? Aquí en la ulna, en su tercio más alejado, y en la membrana interósea. La inserción va a ser en el segundo dedo. De hecho, si nada les pongo así, ya sabemos lo que va a ocurrir. Se va a unir con el extensor de los dedos. Recuerden que se adelgaza. ¿Ok? Llega a la falange media y luego se une en la falange distal. O sea, las dos. ¿Vale? Entonces, ese es el extensor del índice. Su función, pues, extiende el índice. Y su nervio, ya lo sabemos, radial. ¿Dudas de ahí, de esa capa? ¿Una? Ok. Tiene la capa emergente, que la capa emergente es todo lo del pulgar. El abductor largo y los extensores, largo y corto. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a comenzar con el abductor largo del pulgar. Este músculo se va a originar, de hecho tiene varios orígenes, de la ulna, del radio
y de la membrana interósea. Se abarca pues prácticamente toda la región del antebrazo. Desde acá arriba, quito esto primero. Ahí está. Si vemos desde atrás, abarca la ulna, abarca el radio y la membrana interósea. ¿Ok? ¿Dónde se va a insertar? Pues tiene que ir al pulgar, ¿no? Pero específicamente, el abductor largo llega al primer metacarpiano. Pues va a llegar a la base del primer metacarpiano en cercanía con el trapecio. ¿Y dónde está el abductor corto? Porque solo dije abductor largo. ¿Por qué no está aquí? Ah, porque nos dijo que ese era un músculo de la mano. De la mano. Muy bien. Entonces este es un músculo del antebrazo. Función, pues va a ayudar a la abducción, ¿no? Entonces va a separar. ¿Quién lo va a inervar? El radial. Radial. Pues todo es radial, ¿no? Ok. ¿Cuáles me faltan de la emergente? Me faltan dos músculos. ¿Cuáles? Los extensores, el largo y el corto. Muy bien. Entonces los extensores del pulgar o del primer dedo. Extensor corto del primer dedo. El extensor corto se origina de la membrana interósea. Nada más. O sea, está entre huesos. Esta va a ser de la parte distal, del tercio distal. O sea, se va a originar aquí de la membrana, por la parte más alejada. ¿Ok? Ese extensor corto se tiene que dirigir al pulgar, pero específicamente ¿a dónde? A la falange proximal. Por eso es corto, ¿no? Está chiquitillo. Entonces vamos a dirigirlo a la falange proximal. ¿Quién lo va a inervar? ¿Quién inerva todo? Radial, ¿no? Ese nervio es el radial. ¿Cuál me falta? El largo. Extensor largo. Muy bien. El extensor largo del primer dedo. Se origina igual de la membrana interósea, un cachito de la ulna, pero este es largo, entonces no va a ser tan distal, no va a ser en el tercio distal, va a ser en el tercio medio, un poquito más arriba. ¿Ok? El extensor largo. Se andaría más arriba. ¿Ok? ¿Y hacia dónde se va a dirigir el extensor largo? ¿A cuál falange creen ustedes? Si el corto era la proximal, el largo a la... ¿Distal? Distal. ¿Quién lo va a inervar? Radial. El radial. ¿Ven? Fácil. Nada, que me anden fallando eso en el examen. Y este extensor pues ya va un poquito más separado de los otros. ¿Ok? Y estos tres, extensor corto, extensor largo y abductor largo, eran importantes porque me forman una estructura de mucha relevancia, donde se colocaba el tabaco. ¿Cómo se llama? Tabaquera anatómica. Tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica. Entonces, así apréndanselo. Siempre se preguntan esas cosas. A ver, tabaquera anatómica, vamos a poner, vamos a buscar. Les decía, si hacen así como el signo de like, ¿no? Ahí estaría la tabaquera anatómica.
Vamos a ver cómo se delimitan. Por aquí tengo un esquemita. Más arriba. O más abajo. A ver. Ujú. Entonces vean, y para que ustedes mismos la vayan identificando. Tiene que desviado eso, pero bueno, X. Entonces ahí estaría la tabaquera anatómica. ¿Cómo serían los límites? Acuérdense, no nos hagamos bolas. Estamos viendo la vista dorsal. Hacia el pulgar, ¿qué es? ¿Lateral o medial? Acuérdense la posición anatómica. ¿Qué es hacia el pulgar? La- ¿Lateral o medial? ¿Cómo, perdón? Lateral. Si ustedes se ponen en posición anatómica, hacia afuera queda siempre el pulgar. Acuérdense que es radial, lateral. Hacia el meñique, ¿qué es? Medial. Medial. Y ahí les digo, o sea, aunque esté volteada la mano, siempre acuérdense, posición anatómica. Aquí, a ver, ¿qué músculo sería este? Son sus tendones. Estamos viendo ahí esos, ¿cuáles son? No es tan difícil, a ver. ¿Qué creen que van a hacer esos tendones si los jalamos? ¿Qué le van a hacer a los dedos? Extenderlos. Extenderlos. Entonces, estamos viendo el extensor de los dedos, ¿no? Ok, bueno. Lo que me interesa ahorita, la tabaquera anatómica, que está ahí. Y creo que más o menos ustedes las vayan identificando en su propia mano. Si nosotros vemos la tabaquera anatómica, vamos a poner aquí el triangulito para entender pues sus límites, ¿no? Y tratando de representar como la imagen límite lateral y límite medial. El límite medial lo va a formar el extensor largo del pulgar o del primer dedo. ¿Ok? Entonces, de hecho, por aquí iría el tendón que se dirige hacia la falange distal. ¿Ok? Entonces, límite lateral de la tabaquera, perdón, límite medial de la tabaquera anatómica, tendón del extensor largo del pulgar. Que iría por aquí, de hecho es este tendoncillo, ¿no? Que vemos ahí. Ese tendón es el extensor largo. Para que ustedes en su propia mano traten de identificarlo. ¿Ok? Y se dirige a la falange distal. En el límite medial tenemos los otros dos. ¿Cuáles eran los otros dos músculos de la capa emergente? ¿Cuáles me faltan? Tensor corto. Extensor corto, ¿y cuál otro? El abductor largo. El abductor largo. Entonces tendríamos el extensor corto. ¿A cuál falange iba el extensor corto? Proximal. Proximal. ¿Ok? Pues aquí lo tendríamos pegadito al extensor corto del primer dedo. ¿Cuál me falta? El abductor largo. El abductor largo. ¿Ese a dónde llegaba? Al primer metacarpiano. El primer metacarpiano, ese no se va tan lejos. Estarían juntos. Pues bien aprendidos, ¿eh? Entonces, esos tendones me forman el límite lateral. ¿Quién me forma la base? Pues un hueso con su piquito. ¿Cuál hueso se articula con el carpo? Solo eso. Pues, No, no hueso del carpo. ¿Cuál hueso del antebrazo se articula con el carpo? ¿El radio o la ulna? A ver, acuérdense. ¿Cuál hueso llegaba hasta el carpo? ¿El radio o la ulna? El radio. El radio. Radio. Muy bien. Entonces la base lo forma el radio con su proceso ¿qué? ¿Cómo se llama el piquito? Estiloides. estiloides. Estiloides, exacto. ¿Eh?
Esa es la tabaquera anatómica. Y ahorita lo dijeron, el piso lo van a formar los huesos que van hacia el pulgar. Primero tenemos al escafoides y hacia el vértice, ¿cuál tendríamos? Que va con el pulgar. ¿Cuál se articula con el primer metacarpiano? ¿Cuál hueso del carpo? Trapecio. De nuevo, tabaquera anatómica, límite medial, extensor largo del pulgar. Pulgar. Límite lateral, extensor corto y abductor largo. La base, el radio con su proceso de estiloides, y el suelo o piso, el escafoides y el trapecio. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, doc. ¿Ok? ¿Alguna duda? No hemos hablado del contenido, pero no sé si haya alguna duda de los límites. ¿Ninguna duda? No. Por ahí pasa una arteria que venía adelante en el canal del pulso y giró y se volvió profunda. ¿Cuál arteria? Canal del pulso Radial. radial. Que además, ¿a quién dijimos que le daba nutrición? ¿A qué hueso tiene a un lado? Del carpo. ¿Qué más se fractura? El escafoides. ¿Ok? Entonces, una fractura de la tabaquera anatómica lesiona la arteria radial y puede lesionar al escafoides. Entonces, la arteria radial ya vimos que por adelante pasaba en el canal del pulso, ¿no? Que estaba por acá, ahí estaba. Luego se gira hacia atrás y del canal del pulso pasa a la tabaquera anatómica para volverse profundo y formar los arcos que ya habíamos dicho en otra clase. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Pues lo más importante de la tabaquera anatómica, bueno, ya vimos sus límites. Su contenido, arteria radial, es la más importante. Digo, espero que no, pero les voy a poner. Hay otras estructuras, no solo la arteria radial, no son tan relevantes, pero bueno, son las ramas, de hecho son las tributarias de la vena cefálica. Son unas chiquitillas que andan por ahí. Son tributarias de la vena cefálica. Ya veremos luego el drenaje venoso. Y también un pequeño nervio, que es rama del nervio radial. O sea, no es el nervio radial, es una rama muy chiquita. El ramo digital, o sea, va al dedo, a la piel, ramo digital dorsal. ¿Vale? Eso también va por la tabaquera anatómica, sin embargo, lo más relevante es la arteria radial. Que se aprendan eso. Este ya sería como extra que no creo que pregunten. ¿Sí entendimos todo eso? Sí. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ya vimos todos los músculos que van desde la región axiopendicular hasta el antebrazo. ¿Alguna duda? Em, Como tal no es duda, doc, pero por ejemplo, ya ve que, por ejemplo, las personas que tocan instrumentos y cosas así tienen problemas al momento de extender y flexionar los músculos de forma precisa. Sí. ¿Eso es más por una cuestión, por ejemplo, de mm, neurológica o es, por ejemplo, porque el mismo músculo es uno para todos los para todos los dedos? Ahí es que es el entrenamiento, porque hay personas que ya tienen esa habilidad o también se desarrolla. Es que le llaman entre comillas, ¿no? La memoria muscular. Pero justo como es el mismo, como hay tendones que comparten, pues sobre todo son los extensores, ¿no? El problema, porque al final se fusionan, hay dificultad a la hora de extender la mano. O sea, es más preciso, por ejemplo, al tocar el piano o tocar la guitarra, pues el hecho de andar flexionando. Eso tenemos más control para flexionar que para extender. Eso va, uno lo desarrollas, que es la parte esta de la memoria muscular, pero sí tiene que ver, porque justo los extensores, que ver donde tengo ahí una imagencilla, los extensores, como se van fusionando, ¿no? En toda la región, al final es más difícil, ¿no? Hacer ese movimiento. Si intentas como extender, hasta se traba un poco la mano, pero flexionar es mucho más rápido. Entonces, una de las partes es esa.
De hecho, nuestra función, o sea, en tono basal, nuestros músculos flexores ganan. En la extremidad, si tú relajas la mano, sin hacer esfuerzo, se flexiona, ¿no? No se extiende. Entonces es más sencillo para nosotros flexionar. Y eso en general, pero aparte, pues en los instrumentos se ve más, ¿sí? Pero es por eso, en especial porque comparten los extensores. Gracias, Doc. Y nada. Y de aquí, digo, antes de avanzar con mano, porque nos falta mano, algunas patologías que ya quiero que ubiquen. ¿Quién inervaba? A ver, acuérdense que son tips, no son hacks. En el brazo anterior, ¿cuál era el nervio? ¿Se acuerdan? No antebrazo, brazo. Para el bíceps braquial, el braquial. ¿Cuál era el nervio? Músculo cutáneo. Muy bien. ¿Y posterior? Para el tríceps y anconio, Radial. radial. Va. Antebrazo. Anterior teníamos dos. Si es la mayoría, que de hecho es la parte más lateral, ¿cuál era? Es la mayoría. Mediano. Mediano. Y medial, que solo era un músculo y medio, ¿cuál era? Ulnar. Ulnar, que recordamos era el flexor ulnar del carpo y la mitad ulnar del flexor profundo de los dedos. Y posterior, Radial. radial. ¿Va? Se dan cuenta, el radial está atrás en todo. En la mano, aquí aunque sea como tal posterior, que realmente los músculos de la mano están sobre todo adelante, pues son los importantes, aquí no participa el radial, ¿ok? En la mano, si está en la mitad lateral, mediano, igual que en el antebrazo, ¿eh? Y si está en la mitad medial, ulnar. O sea, el radial es toda la parte posterior y en la mano no. En la mano sí da inervación sensitiva en la piel, ya lo veremos a detalle en plexo braquial. Entonces, brazo es músculo cutáneo, mano y antebrazo mediano y ulnar, y todo lo que está atrás, radial. ¿Sí entendimos? Y eso me va a dar unas patologías que de una vez quiero que conozcamos, ¿no? Si lesionamos, por ejemplo, cuando les comentaba el surco del nervio radial, una lesión a nivel de la diáfisis del húmero, si lesionamos el radial o cortamos desde arriba, la persona no puede extender ni el brazo, ni el antebrazo, ni nada, ¿no? Y eso me da un signo. ¿Brazo de qué? ¿O mano de qué? Cuando es radial alta, cuando rebano todo el nervio radial. Solo puedo flexionar, no puedo extender. ¿Daba brazo de qué? A la propina. Mesero. De mesero. Ok. Si es abajo, o sea, ya si estamos en el antebrazo y en la mano, ¿cuál nervio se lesiona en el túnel del carpo? En el síndrome de túnel del carpo. ¿Cuál iba por adentro? Nada más iba uno. ¿Era el mediano? El mediano, exactamente. ¿Eh? Y de aquí dos signos que quiero mostrarles de una vez, ¿no? Si se lesiona, vamos a poner aquí, porque es mucho de razonarlo. Entonces, si ponemos, ahí me chueco, pero X, ustedes entienden. La mano, pulgar, índice, medio, anular y meñique. Los músculos que movía el ulnar era el flexor ulnar del carpo y la mitad ulnar del flexor profundo de los dedos. Quiere decir que no la piel, los músculos del ulnar, al menos los que vimos ahorita del antebrazo, porque faltan de la mano. De esta manera, ulnar y mediano, los músculos irían a los primeros tres dedos. ¿Ok? Este sería mediano. Por eso en el túnel del carpo se les paraliza o les da aquí toques o hormigueo en los primeros tres dedos. Entonces, a nivel de antebrazo, estamos viendo los flexores. Si lesiono el nervio ulnar,
¿qué no podría hacer la persona? Quiero que traten de reflexionar. Estamos en el compartimento anterior, los flexores. Si deja de funcionar el nervio ulnar, ¿qué pasaría? ¿Qué no puede hacer la persona? Piénsenle, a ver. ¿Extender? No, porque ¿quién ayuda a extender? El radial. Acuérdate que atrás es el radial. Adelante, para la flexión, por eso el compartimento anterior es flexor, mediano y ulnar. Extender si puedes, porque el radial no le pasó nada. Si lesionas el nervio ulnar, ¿qué no podrías hacer? Flexionar el dedo 4 y 5. Exacto. ¿Cuáles sí puedes mover normal? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces, digo, a ver si medio me queda. Ay, bueno, no va a quedar, pero X. A ver, todo feo. O sea, si puedes flexionar los primeros dedos y los otros quedan abiertos, porque no se mueven, todo choco los dedos. Yo soy como inteligencia artificial, no sé dibujar manos, pero bueno. Si puedes flexionar 1, 2 y 3 y los demás no pueden, y quiero que lo intenten con su propia mano, o sea, dejen extendidos el 4 y el 5 y flexionen 1, 2 y 3, a eso se le llama mano en garra. Entonces, la mano en garra es una lesión del nervio ulnar y no pueden flexionar los dedos 4 y 5. ¿Sí se entendió más o menos? ¿Entendimos? Sí. Ok. Si lesiono el nervio mediano, ¿qué no puedo hacer? ¿Qué no podría hacer? Flexionar 1, 2 y 3. ¿Ok? ¿Cuáles sí puedo flexionar? 4 y 5. 4 y 5. Entonces 4 y 5 estarían bien. Fallaría 1, 2 y 3. ¿Que le dirán mano de qué? ¿Alguien se acuerda? Cuando levantas así la mano y das la Predicador. palabra. Mano de predicador, exactamente. Es la mano de predicador. Es por lesión del nervio mediano. Es la lesión del nervio mediano. No puedes flexionar los dedos 1, 2 y 3, que es la mano de predicador. Lesión del nervio ulnar es mano en garra. No puedes flexionar 4 y 5. ¿Sí se entendió hasta ahí? Sí. ¿Eh? Y la mano, si tú lesionas el nervio radial, pero no hasta arriba, o sea, no hasta arriba, que era mano de mesero, sino hasta abajo, una lesión baja del nervio radial, ¿para qué sirve el radial? ¿Para flexionar o para extender? El radial. Extender. Extender. Si lesionas abajo el nervio radial, no puedes extender la mano. Entonces, ¿la mano cómo va a estar? Caída. Caída. Entonces, se le llama mano caída. También le pueden decir mano péndula o mano en gota, ¿no? Como una gota de agua. Está caída. Es una lesión baja del nervio radial. Si era una lesión alta, era lo del brazo de mesero, que tampoco puede moverse la mano. ¿Ok? Hasta ahorita esas lesiones. ¿Alguna duda? ¿Sí se entendió? Mano en garra, mano de predicador y mano caída. No, ¿No hay dudas o no se entendió? no hay dudas. Yo dije, bueno, otra vez. Ok, va. Entonces ya tenemos las lesiones principales. Hay más, pero tenemos que ver mano también. Ahorita ya quedan pues 10 minutitos, aunque sea esos minutos vamos a aprovecharlos para enumerar los músculos, para que los repasen. Y ya la siguiente clase, mañana vamos a terminar con músculos del miembro superior, por fin. Algunas lesiones más que nos faltan y vamos a ver plexo braquial. ¿Ok? Y si nos da chance, vemos venas y linfáticos, que eso es muy rápido. ¿Ok? Entonces ya lo último, ya casi lo logramos. Músculos de la mano. Uy.
Decir, repasen un montón, ¿eh? Vieron que es mucho. Los músculos de la mano los vamos a dividir en regiones. Si ustedes ven su mano hacia la región del pulgar, donde está el primer dedo, se ve como un colchoncito, una bolita. A eso le decimos región tenar. Entonces la región tenar es donde está como la almohadilla, ¿no? Que tenemos en la base del pulgar. Entonces en la región tenar vamos a tener los músculos del primer dedo. Todo va a ser del primer dedo. Voy a ponerlo ahí. O sea, del pulgar. Va a ser el oponente del pulgar, abductor del pulgar. Y pregunta, ¿el abductor va a ser largo o corto? Corto, ¿no? Corto. Abductor corto del pulgar. Flexor corto del pulgar. ¿Dónde vimos al flexor largo? ¿Quién se acuerda? Lo vimos ahorita en los músculos flexores del antebrazo, ¿no? Entonces el flexor corto, el abductor corto, el oponente y el aductor. O sea, el pulgar solo tiene un aductor, pero tiene dos abductores. Abductor corto en la mano y abductor largo, ya lo hemos visto en el antebrazo. Ok. En la región hipotenar es la del otro lado, o sea, donde está el meñique, como el colchoncito, donde está el meñique, donde luego recargamos la mano. Esa es la región hipotenar. Entonces, todo lo que esté ahí va a ser del quinto dedo, o sea, del meñique, ¿no? Y en este vamos a encontrar al abductor, o sea, hay dos abductores, ya vimos, hay, bueno, dos abductores del pulgar y un abductor del meñique. Ahí vamos a encontrar el flexor corto, porque el flexor largo es de los dedos que habíamos visto en el antebrazo. Y el oponente del quinto dedo, esos es los que nos pone Moore. Hay un extra, o sea, de hecho no entra como tal en esta clasificación, que luego la Tadiet lo pone ahí, lo voy a dejar aquí como extra, porque ese es un músculo superficial, que es el palmar corto. Se nos lo pone Moore. El palmar corto también se llama palmar cutáneo, porque ese solo está literalmente en la piel, bueno, abajo de la piel. Entonces, ese lo bajamos ahí. Y tenemos los músculos intermedios o palmares o músculos cortos, que se van a clasificar en lumbricales, ¿ok? Que son 4 para cada dedo, y los interóseos. Los interóseos dorsales y los interóseos palmares. ¿Ok? Esa es la clasificación de músculos que tenemos. ¿Ok? Y ya los vamos a explicar, ¿no? El día de mañana. Una última cosa ya para concluir, ahorita la clase. Quiero que intenten a ver si lo encuentran, no viene en Moore, una patología, porque estos músculos, los músculos cortos, reciben inervación del nervio ulnar. Ya lo vamos a ver a detalle. Estos músculos de aquí, tanto lumbricales como interóseos, ayudan a alejar y separar, acercar y alejar los dedos. O sea, cuando hacemos abducción y aducción de los dedos. Si se atrofia, también el nervio ulnar, quedaba mano en garra. Yo quiero que busquen a ver si lo encuentran. Esto de aquí, que se llama mano o signo de la parrilla, como la parrilla donde asamos la carne. ¿Ok? También es una lesión del nervio ulnar. Revísenlo, a ver si lo pueden encontrar. Ya lo vamos a explicar en la siguiente clase, ¿no? El signo de la parrilla. Y tiene que ver con estos músculos. Pues ya con esto concluimos, chicos. Entonces ya vimos casi todos los músculos del miembro superior.